Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer la evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo aplicado a una empresa del sector construcción, obra civil, tal cual como lo pide la normatividad, leyes, decretos, resoluciones. Así, por supuesto, la resolución 0312 del 2019 que nos habla acerca de los estándares mínimos que debe cumplir ese sistema de gestión. De igual forma, vamos a hablar, muy importante que cabe resaltar que la resolución, la normatividad G72 es muy importante para ese sector, muchachos. Así que pues iniciemos. Entonces, la evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo aplicado para el sector de la construcción, obra civil. Sabemos que es un nivel de riesgo totalmente alto, muchachos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es buscar una metodología integral para realizar la evaluación inicial del sistema de gestión, que este sistema de gestión aplica para empresas, proyectos, contratistas y subcontratistas del sector construcción obra civil en Colombia. Estamos hablando de normatividades legales aplicables en Colombia, con la finalidad pues, de identificar el nivel de cumplimiento, normatividades y determinar brechas frente a los requisitos legales aplicables y, por supuesto, priorizar riesgos críticos y definir lo que son las acciones de mejora para estructurar el plan anual del sistema de gestión planeado bajo el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y posteriormente actuar. Entonces, eh, tengo un objetivo específico. El objetivo específico es determinar el estado actual del sistema de gestión frente a los proyectos de construcción, obra civil y verificar pues, los cumplimientos de los requisitos establecidos del decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019 que nos habla acerca de los estándares mínimos que debe cumplir, es decir, de los documentos que debe cumplir este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer es primero verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019, en donde pues vamos a identificar los peligros, vamos a evaluar riesgos y revisar la pertinencia de los controles existentes que pues ya están, los métodos de controles que ya están pues en las empresas. Por eso hablamos de controles existentes. Seguidamente, pues vamos a establecer brechas documentales, operativas, legales y de gestión. Vamos a priorizar las acciones frente a riesgos críticos propios de la construcción. Pues vamos a definir un plan de acción con responsables, recursos y fecha y evidencia como lo pide la normatividad y generar pues una línea base para la planificación, seguimiento, auditoría y mejora continua del sistema de gestión que buscamos pues fortalecer la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales dentro de la construcción obra civil. Entonces aquí vamos a integrar los resultados de la evaluación inicial con la política de seguridad y salud en el trabajo, objetivos, indicadores y el plan de trabajo anual. Cabe resaltar que todos los sistemas de gestión son totalmente totalmente diferentes, porque pues hay procesos diferentes, actividades diferentes y tareas diferentes, muchachos. Entonces, la evaluación inicial aplica para empresas constructoras, eh, contratistas, estamos hablando de la parte de construcción, subcontratistas, consorcios, uniones temporales y proyectos de construcción, adecuación, remodelación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y ampliación de obras civiles en Colombia, donde pues incluye esas actividades como, entonces, ¿qué actividades se incluye dentro del sector de la construcción obra civil? Entonces, se cabe resaltar de la mejor manera posible el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, donde el proceso es construcción obra civil. Estamos hablando de un proceso totalmente diferente donde pues realizamos actividades como, entonces este proyecto, el proceso es construcción obra civil, estamos hablando construcción obra civil. Entonces dentro del proceso de la construcción obra civil tenemos actividades como cuáles, entonces tenemos localización, trazado y replanteo, descapote, desmonte y limpieza del terreno, movimiento de tierra, excavaciones manuales y mecánicas, zanjas, taludes, entibados, cimentaciones, pilotaje y fundaciones profundas, armado de acero, que son las actividades que hacemos en la construcción obra civil, formatería y desencobrado, fundida de concretos, levantamientos de columnas, vigas, muros y placas, mamposterías, revoques, ilusivos, empaste, pinturas y acabados,
instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de climatización, trabajos en altura. Aquí realizamos trabajos en altura, realizamos trabajos con grúa, donde pues, utilizamos retroexcavadora, minicargadores, compactadores y maquinarias pesadas. También realizamos trabajos en caliente, soldadura, corte y esmerilado, demoliciones, espacios confinados, manejo de herramientas manuales, eléctricas y neumáticas, almacenamiento de materiales, manejo de sustancias químicas, gestión de residuos convencionales y peligrosos, transporte interno y externo asociado al proyecto y lo que son las actividades administrativas, logística y de apoyo. La construcción obra civil es una actividad económica de bastante de alto riesgo debido pues, a la simultaneidad de tareas, condiciones del ambiente, del entorno, presencia de contratistas, uso de maquinarias, trabajos en alturas, excavaciones, riesgo eléctrico, manipulación de cargas, exposición a polvo, ruido, vibración, lo que son pues, factores de riesgo físico, radiación solar y diversos o múltiples peligros operacionales. Entonces, esta evaluación inicial permite establecer una línea base real del sistema antes pues, de definir lo que son los planes, programas, objetivos e indicadores. Ahora bien, entonces su aplicación facilita la toma de decisiones, el cumplimiento legal de las normatividades legales, la priorización de recursos, la intervención de riesgo crítico y la mejora continua pues, del desempeño del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos un marco normativo aplicable, pero entonces vamos a la evaluación inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Aquí tenemos unas definiciones. Ese es el paso a paso para realizar la evaluación inicial. Entonces, aquí tenemos principios de la evaluación inicial. Ahora bien, la evaluación inicial del sistema de gestión, entonces esto debe desarrollarse bajo los siguientes principios, como objetividad, evidencia verificable, cumplimiento legal, enfoque preventivo, priorización de riesgo crítico, participación de trabajadores, integración con la operación de obras, trazabilidad documental, mejora continua, responsabilidad de la alta dirección, participación de contratistas y subcontratistas y coherencia con el ciclo PHB antes, que son los principios de elaboración inicial. Y aquí tenemos unos responsables, que son las personas que se encargan para que se lleve a cabo este proyecto. Entonces, como por ejemplo, tenemos el representante legal, entonces tenemos una responsabilidad en la evaluación inicial, es garantizar el recurso pues, para llevar a cabo este proyecto. Y así sucesivamente tenemos representante legal, la gerencia, el director de obra, residente de obra, responsable del sistema, profesionales, coordinador HSQ, COPAS, comité de convivencia. Entonces, esto es integral, muchachos, porque integra todo el personal de la empresa. Entonces, tenemos como también los supervisores y maestros, trabajadores, contratista, subcontratista, tenemos la persona que hace el aseo, tenemos brigada de emergencia, la parte de gestión humana, gestión del talento humano, compras y almacén, mantenimiento. Entonces, aquí vamos a involucrar todo. Aquí tenemos algunos insumos requeridos para la evaluación inicial, como son la política de seguridad y salud del trabajo. Entonces debemos evaluar cada uno de estos muchachos para saber qué porcentaje tenemos de cumplimiento, que no la normatividad, que tenemos, que no tenemos, qué debemos hacer y posteriormente pues, qué debemos estandarizar, muchachos. Entonces, insumo requerido para la evaluación. Entonces, ¿qué voy a necesitar para esto, para la evaluación inicial? Entonces, necesito la política de seguridad y salud del trabajo, objetivos del sistema de gestión, evaluación inicial anterior, plan anual de trabajo del sistema, matriz legal, matriz de peligros, evaluación y valoración del riesgo, con sus controles, matriz de elementos de protección personal, matriz de capacitación, matriz de responsabilidades, reglamento de higiene y seguridad industrial, acta del COPAS, Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las actas del Comité de Convivencia Laboral, el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, que es plan de gestión del riesgo de desastre, cambió la normatividad, ya no hablamos de plan de emergencia con la nueva normatividad, entonces no cambia totalmente, ya no vamos a hablar de plan de emergencia, sino plan de gestión del riesgo de desastre. Entonces aquí, plan estratégico de la seguridad vial se aplica. eh, Procedimiento de trabajo seguros, permiso de trabajo, análisis de trabajo seguro, registro de inducción, reinducción, registro de capacitaciones, registro de entrega de elementos de protección personal, registro de inspecciones, registro de mantenimiento, soporte de afiliación a seguridad social, certificado de actitud médico ocupacional y registro de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, y lo que son las investigaciones de accidentes e incidentes y los indicadores del sistema. Aquí necesitamos también el reporte de ausentismo laboral, bien sea por condiciones médicas, bueno, alguna enfermedad común, evaluaciones de contratistas
inventario de productos químicos, ficha de datos de seguridad, evidencias fotográficas, informe de auditorías, planes de acción, contratos, órdenes de servicio y requisitos legales contractuales en seguridad y salud del trabajo, cronograma de hora, listado de maquinaria, equipos y herramientas y listado de trabajadores propios, contratistas y visitantes y frecuentes, muchachos. Visitantes frecuentes, lo que ingresan diariamente a la hora. Entonces aquí tengo una metodología general, esta es metodología general, cómo va a ser esa evaluación inicial, entonces por eso estamos hablando de metodología, entonces ¿qué metodología voy a incluir? Entonces, para hacer esta evaluación, la evaluación inicial se desarrolla en 9 fases, muchachos, para el sector de la construcción o relación. Entonces tenemos la primera fase, que es planeación de evaluación de actividades, definir alcance del diagnóstico, identificar procesos frente de obras y contratistas incluido, asignar el equipo evaluador, definir cronogramas, seleccionar instrumento de evaluación, establecer criterios de calificación, solicitar documentación previa, definir responsable de entrega de información, programar recorridos de campo, coordinar entrevistas y reuniones. Entonces, ¿qué evidencia van a necesitar aquí? Entonces, van a necesitar un cronograma de evaluación, lista de documentos solicitados, acta de apertura, lista de responsable, plan de visita de campos. Y aquí en la fase número 2, donde tengo lo que son revisión documental, que son las actividades, entonces verificar la existencia, vigencia y aprobación de documentos del sistema de gestión, validar coherencia entre política, objetivos, matriz de peligro y plan de anual. Entonces, esto tiene que ser coherente. La política y los objetivos tienen que ser coherentes con el sistema de gestión, porque de mis objetivos vamos a realizar lo que es el plan de trabajo anual, muchachos. Esto es muy importante, muchachos. Política, coherencia con los objetivos del sistema de gestión del seguridad y salud en el trabajo, coherente con la matriz de peligro y el plan de trabajo anual, muchachos. ¿Quién lo dice? La resolución, la normatividad. Los invito pues a leernos la resolución 0312 del 2019. Ahí nos dice, ahí está todo el paso a paso, muchachos. Entonces, aquí debemos revisar el cumplimiento de los estándares mínimos, analizar la matriz legal en seguridad y salud en el trabajo enfocado al sector de la construcción o Brasil, porque este sistema es totalmente diferente a otro proceso. Entonces, debemos revisar el registro de actividades ejecutadas, vamos a identificar lo que son documentos inexistentes, quiero decir, documentos desactualizados o incompletos. Vamos a verificar la trazabilidad de recursos. Como evidencia tenemos lo que son la lista de chequeo documental, la copia o ubicación de documentos, la matriz de hallazgos y los registros de documentos faltantes. Aquí en la fase de 3 que tengo verificación de legal actividades. Entonces, aquí vamos a identificar lo que son las normas aplicables según pues, el tipo de actividad y el tamaño de la empresa por su nivel de riesgos y números de trabajadores. Vamos a verificar el cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y posteriormente verificar los estándares mínimos según la resolución 0312 del 2019 y vamos a verificar lo que son requisitos específicos para trabajos en altura, espacios confinados, riesgos eléctricos, sustancias químicas, emergencias y el plan estratégico de la seguridad vial cuando aplique. Vamos a comparar el cumplimiento frente a la matriz de requisito legal. Entonces, ¿qué estamos cumpliendo? ¿Qué normatividad nos indica? Entonces, ¿cuáles son las normas que aplican a cada uno de los procesos? Por ejemplo, excavación, trabajos en espacios confinados, riesgos eléctricos. Entonces vamos a buscar las normatividades que apliquen a eso, que soporten a esto por normas. Entonces aquí vamos a comparar el cumplimiento real frente a la matriz legal y por supuesto pues vamos a documentar todos estos requisitos incumplidos y posteriormente como evidencias tenemos que matriz legal matriz legal actualizada, matriz de cumplimiento legal, soporte de cumplimientos y registro de requisitos pendientes para posteriormente hacer lo que es el plan de acción. Y en la fase 4 entonces tengo lo que son inspecciones de campos, entonces actividades como por ejemplo recorrer frentes de obra activos. Vamos a verificar condiciones locativas y ambientales, vamos a revisar controles para riesgo crítico y por supuesto vamos a inspeccionar lo que son andamios, escaleras, excavaciones, maquinarias, herramientas, equipos eléctricos, zona de almacenamientos y ruta de circulación, donde en la construcción obra civil, donde estamos realizando nuestras actividades o nuestros procesos o nuestras tareas. Y entonces vamos a verificar lo que son usos de elementos de protección personal, que todo el personal esté cumpliendo con sus respectivos elementos de protección personal, muchachos. Entonces aquí en observación, comportamientos, vamos a observar lo que son los comportamientos
inseguros o los actos inseguros, muchachos. Y vamos a revisar también lo que son la señalización, vamos a hacer la demarcación, bueno, vamos a revisar todo esto prácticamente. Vamos a identificar condiciones inseguras, vamos a hacer evidencia, vamos a tomar fotografías, videos y vamos a constatar procedimientos documentados con la ejecución real de los procesos que estamos haciendo dentro de la empresa. Y como evidencia tengo lo que son lista de inspecciones, registro fotográfico, reportes de condiciones inseguras, la matriz de hallazgo de campos y las actas de recorrido. Aquí en la fase 5 entonces tengo lo que son entrevistas y participación, actividades. Entonces ¿qué vamos a hacer aquí, muchachos? Aquí vamos a entrevistar a todos los trabajadores, supervisores, residentes, contratistas, brigadistas. Vamos a verificar el conocimiento de política, riesgos, emergencias y procedimientos. Vamos a identificar la percepción de seguridad, muchachos. Vamos a consultar participación en capacitación, inducción e inspección. Vamos a integrar prácticamente todo. Vamos a validar lo que son los canales de reportes de incidentes. Vamos a revisar participación del COPAS y Comité de Convivencia Laboral. Entonces, como evidencia, tengo lo que son los formatos de entrevistas, los listados de participantes, vamos a hacer un consolidado de respuesta y posteriormente vamos a hacer los hallazgos de participación. Aquí en la fase número 6, entonces tengo lo que son evaluación de riesgos críticos, actividades. Entonces vamos a identificar. Cuando hablamos de identificar es ver, reconocer, manifestar, demostrar que algo existe. Entonces vamos a identificar actividades críticas de la obra, vamos a verificar controles de ingenierías, administrativos y elementos de protección personal. Vamos a evaluar lo que son los permisos de trabajo si están cumpliendo. Entonces le vamos a hacer una evaluación de los permisos de trabajo. Vamos a analizar los análisis de trabajo seguro, muchachos. Vamos a verificar lo que son competencia del personal, o sea, personal competente para ejecutar todos estos tipos de procesos o actividades que realizamos dentro de la construcción, obra civil. Vamos a revisar lo que son equipos y sistemas de protección, como por ejemplo arnés, pues, slinga, bueno, en fin. Vamos a priorizar lo que son riesgos con potencial de fatalidad o lesiones graves. Entonces, riesgos críticos principales. Entonces, ¿cuáles son los riesgos críticos principales? Porque cabe resaltar que estamos hablando de construcción obra civil donde los riesgos son altos, muchachos. Riesgos son totalmente diferentes, muchachos. Por eso es que todos los sistemas de gestión son totalmente diferentes. No es que vamos a hacer copy y pegue. Entonces, no lo vamos a copiar de otros sistemas de gestión que son aplicados para otros tipos de procesos o actividades, tareas de otras empresas, muchachos. Aquí tenemos que hacer nuestro trabajo. Vamos a desarrollar nuestras actividades con referente pues, a la construcción obra civil, muchachos. Entonces, aquí tengo lo que son riesgos críticos principales, como son trabajos en alturas, excavaciones y zanjas, izajes de cargas, maquinarias pesadas, riesgos eléctricos, espacios confinados, demoliciones, trabajos en caliente, caída de objetos, interacción de personas y equipos, atropellamientos, atrapamiento, colapso estructural, incendio y explosión y exposición a sustancias químicas peligrosas, muchachos, por lo que estamos hablando de riesgo críticos principales. Entonces, aquí como evidencia, entonces voy a necesitar lo que son matriz de riesgo críticos, permisos de trabajos, ATS, análisis de trabajos seguros, registro de inspección, certificado de competencia del personal, de la persona que está llevando a cabo o está liderando este proceso, los planes de recates y la evidencia de controles implementados, muchachos. Controles de ingeniería, controles administrativos. Entonces, aquí en la fase número 7, entonces tengo calificación del sistema de gestión, actividad. Entonces, calificar cada componente evaluado. Vamos a asignar un puntaje según criterio establecido. Vamos a calcular el porcentaje de cumplimiento, vamos a clasificar lo que son los resultados general y posteriormente, pues vamos a identificar los componentes críticos y comparar con estándares mínimos, o sea, comparar contra estándares mínimos, o sea, aquí podemos utilizar podemos comparar otro sistema de gestión con los estándares de mínimo a ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Vamos a definir lo que son prioridades de intervención. Entonces, como evidencia, tengo lo que son la matriz de evaluación diligenciada, los resumen de calificación, gráfica o tablero de cumplimiento y la clasificación final. Y aquí en la fase número 8 tengo lo que son la identificación de brechas y actividades. Entonces vamos a clasificar cada hallazgo por tipo de brecha. Vamos a determinar causa probable, vamos a identificar requisito legal asociado, vamos a establecer nivel de riesgo, vamos a definir prioridad,
vamos a relacionar evidencia disponible y vamos a determinar el impacto. El impacto es lo que causa en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos impacta, muchachos? Bueno, ahora bien, entonces tenemos aquí el tipo de brecha, entonces lo que son documental, legal, operativa de competencia, de control de riesgo, de recursos humanos, de seguimiento, de cultura preventiva, de contratista, de emergencias, de medicina preventiva y de mejora continua. Entonces, como evidencia, entonces voy a evidencia, entonces tengo la matriz de brechas, los análisis de causa, la clasificación de prioridad y los registros de soportes. Aquí en la base número 9 tengo lo que son el plan de acción y cierre de actividad, entonces vamos a definir lo que son acciones correctivas, de corregir, preventiva, de mejorar y de mejora. Entonces aquí vamos a asignar un responsable para este proceso, vamos a establecer lo que son la fecha de cumplimiento, vamos a determinar recursos, qué recursos van a necesitar, recursos humanos, técnicos, financieros, vamos a definir la evidencia de cierre, vamos a priorizar lo que son las acciones críticas y vamos a integrar las acciones al plan anual del sistema de gestión. Y vamos a realizar el seguimiento periódico y vamos a verificar la eficacia, muchachos, eficacia. Bueno, entonces como evidencia tengo el plan de acción, las actas de aprobación, la matriz de seguimiento, los registros de cierres y los informes final de la evaluación. Entonces aquí tengo un componente a evaluar en la parte de planificación del ciclo PHBA, que es planear. Entonces aquí tengo unos componentes y unos aspectos a evaluar. Entonces, aquí como componentes tengo responsabilidades, tengo componente y aspecto de volantes, componente, responsabilidades y aspecto de volantes. ¿Qué vamos a evaluar aquí en responsabilidades? Vamos a evaluar la asignación documentada de roles, funciones, rendición de cuentas y autoridad en seguridad y salud en el trabajo. En la parte de recursos, vamos a evaluar los recursos humanos, técnicos, financieros y tecnológicos para ejecutar el sistema de gestión. Y aquí en la afiliación y cobertura, entonces, aspecto a evaluar, vamos a evaluar la afiliación a seguridad social integral de los trabajadores propios y contratistas. En el componente de la política, entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí? Un aspecto a evaluar. Entonces, vamos a evaluar los objetivos medibles, metas, responsables, indicadores y seguimiento. En la evaluación inicial, entonces vamos a evaluar el diagnóstico documentado, muchachos. Ya más adelante te voy a enseñar cómo vamos a hacer ese diagnóstico de la evaluación inicial, muchachos. Entonces, diagnóstico documentado, actualizado y plan de acción. ¿Quién lo dice? La normatividad. Aquí en el plan anual del sistema, entonces vamos a evaluar las actividades, responsables, fechas, recursos y evidencia. Aquí en la matriz legal vamos a evaluar lo que son la identificación, actualización y evaluación del cumplimiento normativo. Y en la matriz de peligros, la matriz de identificación, evaluación y valoración de los riesgos, vamos a evaluar la identificación de peligros, qué peligros identificados vamos a encontrar dentro de la empresa. Entonces, como cuáles, peligros físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicosocial, condición de seguridad, el locativo. Entonces, todo eso lo vamos a evaluar, muchachos. Vamos a hacer la evaluación y con su respectiva valoración y sus métodos de controles, donde vamos a implementar esos controles en la fuente, en el medio, en la persona. Entonces, aquí en el plan de capacitación, entonces vamos a hablar de lo que son la inducción, reinducción, capacitación por riesgo y entrenamientos específicos. Y aquí en la gestión documental vamos a evaluar lo que son control de documentos, registros, versiones, conservación y disponibilidad, tal cual como está este documento. Muchachos, este documento se lo voy a dejar aquí en mi página de YouTube. Aquí ustedes pueden descargar esta información totalmente gratis, muchachos. Esta información sí es totalmente gratis, muchachos, para que pues, ustedes puedan realizar un excelente trabajo dentro de las empresas o dentro de sus actividades laborales que realizan a diario. Entonces, aquí en la gestión de contratistas, entonces, un aspecto a evaluar. Entonces, la evaluación, selección, inducción y seguimiento y control de contratistas. Estamos hablando de gestión de contratistas. Y aquí en la parte de medicina preventiva, entonces aquí lo que vamos a evaluar un aspecto son las evaluaciones médicas, las recomendaciones, las restricciones y la vigilancia epidemiológica. Y aquí en el comité es entonces lo que son COPAS, Comité de Convivencia Laboral y Brigadas de Emergencia. Entonces vamos a hablar todos esos aspectos, muchachos. Bueno, seguimos. Entonces aquí en el componente hacer, que esto era el componente planear, esto es el componente planear, muchachos. Entonces, componente evaluar. Entonces, aquí lo estamos evaluando por ciclo. Aquí en el planear, en el componente de hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Aquí en el componente, entonces, tengo el componente de la inducción y capacitación. Entonces, un aspecto a evaluar, entonces, sería la cobertura, pertinencia y la evaluación y registro. Y en los controles operacionales, entonces, aspecto a evaluar procedimientos, permisos, ATS, inspecciones y supervisión. Bueno, aquí abajito yo te voy a dejar todo el formato para que usted
hagan todo esto, muchachos, para que ustedes ejecuten todo eso. Aquí en el trabajo en altura, entonces hay un aspecto a evaluar. Programa, capacitación, permisos, equipos, inspecciones y plan de rescate. En las excavaciones, un aspecto a evaluar, entonces, señalización, taludes incentivados, control de acceso e inspección diaria. Seguimos. Entonces, aquí en la parte de maquinarias y equipos, un aspecto a evaluar preoperacionales, mantenimientos, operadores competentes y zona de operación. En el riesgo eléctrico, vamos a evaluar aquí vamos a evaluar las instalaciones temporales, tableros, protecciones, bloqueo y personal autorizado. En el lizaje de carga, vamos a evaluar lo que son aprendizajes, aparejos, operador, señalero, zona restringida y comunicación. Aquí en trabajo caliente vamos a evaluar lo que son los permisos, extintores, control de combustible y equipos en buen estado. En espacios confinados, entonces vamos a evaluar la identificación, clasificación, permisos, medición atmosférica, vigía y rescate. Y en demoliciones, entonces vamos a evaluar lo que son el plan de demolición, aislamiento, estabilidad, control de polvos y caída de materiales. Y en los elementos de protección de personal, entonces vamos a evaluar la selección, entrega, reposición, capacitación, uso y almacenamiento. Cabe resaltar que todo eso, muchachos, debe estar firmado, muchachos, debemos tener evidencia. Con la finalidad de que, pues, en dado cualquier caso, pues se llegue a presentar cualquier tipo de accidente, entonces en la investigación de accidente, entonces nos van a solicitar por parte de la ARL, nos van a solicitar eh, documentos firmados, o sea, evidencia, muchachos, porque si no, baila para las empresas, muchachos. Entonces, orden y aseo. Entonces, limpieza. Entonces, aquí vamos a hablar lo que son la limpieza, rutas despejadas, almacenamientos y manejos de residuos. En la señalización, entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí? Vamos a evaluar la demarcación, rutas de evacuación, zonas críticas y advertencias. En químicos, pues vamos a evaluar lo que son inventarios, etiquetados, almacenamientos y represas a derrame, FDS. En las emergencias, pues aquí sería gestión del riesgo. Vamos a cambiar esto, muchachos, esto está mal. Perdón. Bueno, entonces, gestión del riesgo. Lo dice la normativa, gestión del riesgo. Bueno, aquí en la gestión del riesgo, entonces vamos a hablar gestión del riesgo de salud. Entonces aquí vamos a hablar de lo que son PAN, brigadas, equipos, simulacros, rutas, puntos de encuentro y comunicación. Y posteriormente pues vamos a verificar. ¿Qué vamos a verificar? Entonces aquí lo tengo por componentes y aspecto de evaluar. Entonces tengo componente de indicadores, inspecciones, auditorías, investigación de incidente, accidente, ausentismo y enfermedad laboral. Entonces vamos a evaluar aquí en indicadores, vamos a evaluar la medición, el análisis y tendencias y decisiones. En las inspecciones, entonces vamos a evaluar la programación, ejecución, hallazgos, responsables y cierre. Y en la auditoría vamos a evaluar la planificación, ejecución, informes y acciones. Y en la investigación de incidente y accidente vamos a evaluar lo que son los reportes, investigación, análisis causal y las acciones y seguimientos. Y en ausentismos, pues vamos a evaluar lo que son registros, análisis y acciones preventivas. Y en la parte de enfermedad laboral vamos a evaluar lo que son la identificación, investigación y seguimiento y vigilancia. Como podemos observar, muchachos, este es un trabajo bastante largo, muchachos, bastante no complicado, porque nada en la vida es difícil, muchachos. Entonces, aquí en la parte de evaluación y contratista, entonces vamos a evaluar lo que son el desempeño, el cumplimiento documental y el control en campo. En el cumplimiento legal, pues vamos a evaluar lo que son las evaluaciones periódicas y cierre de requisitos incumplidos. Y en los simulacros, pues vamos a hacer la evaluación de lesiones aprendidas y acciones de mejora y en la revisión por la dirección. Entonces, vamos a hablar lo que son el análisis de desempeño, decisiones y recursos, pues para implementar este sistema de gestión. Aquí tengo la parte de actuar. Entonces, un componente y un aspecto a evaluar. Entonces, componente de acciones correctivas. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Vamos a evaluar la gestión de no conformidades, las causas responsables y cierre. En las acciones preventivas, entonces vamos a evaluar lo que son la identificación de desviaciones potenciales y controles anticipados. Y en la mejora continua, vamos a evaluar actualizaciones de controles, procedimientos y programas. Entonces, estamos ya en el ciclo actuar. En la gestión del cambio, vamos a evaluar lo que son evaluaciones de cambios en procesos, equipos, personal, contratistas y métodos. Y en actualización documental vamos a evaluar revisión y ajuste de documentos por cambios o hallazgos, muchachos. Bueno, o sea, aquí abajito yo te voy a dar todos estos formatos para que ustedes le den un uso, muchachos. Entonces aquí en la parte de revisión de los objetivos vamos a evaluar lo que son los ajustes de metas, indicadores y prioridades. Y aquí en la parte de cierre de brecha, entonces vamos a evaluar lo que son la verificación de eficacia y trazabilidad del plan de acción, muchachos.
Entonces aquí tenemos unos criterios de calificación, escala de cumplimiento por requisito, muchachos. Entonces aquí tengo la parte de calificación, los criterios y la descripción. Entonces calificación va de 0 a 2 y nada. NA que es nada. Entonces criterio no cumple, cumple parcialmente, cumple o no aplica. Entonces como en el caso estamos hablando, ejemplo, del caso de, el de seguridad vial, muchachos. Entonces si no aplica, entonces vamos a colocar que nada. Entonces en la descripción, entonces sería, entonces, descripción, no cumple. Entonces no existe evidencia o el requisito está totalmente implementado. Cumple parcialmente. Entonces, existe evidencia incompleta, desactualizada o implementación parcial. Cumple la calificación 2, entonces en descripción existe evidencia suficiente, actualizada y aplicada a la normatividad vigente a la fecha de hoy, 2026. Eh, NA que no aplica, entonces descripción, entonces el requisito no corresponde al alcance, actividad o condición del proyecto. Puede ser también por el tipo de empresa, mediana. Bueno, entonces aquí en el porcentaje de cumplimiento de fórmula, entonces aquí tengo un cumplimiento, un porcentaje y un puntual y un puntaje obtenido, el puntaje máximo aplicables dividido por 100. Entonces, donde pues el puntaje obtenido suma donde donde puntaje obtenido suma de calificaciones asignadas y el puntaje máximo aplicable, donde el número de requisitos aplicable por 2 y los requisitos no aplicables pues no se incluyen dentro del cálculo, muchachos. Aquí tengo la clasificación de resultado general. Entonces tengo un rango de cumplimiento, una clasificación. Bueno, pero entonces vamos a... Esto es en la parte de evaluación, muchachos. Aquí tengo la matriz de evaluación inicial del sistema para construcción obra civil. Entonces lo que estábamos hablando era como un resumen en sí de cómo vamos a hacer la evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Ahora sí vamos bien, vamos a la evaluación inicial. Entonces, ¿cómo debemos evaluar este sistema de gestión aplicado pues para el sector de la construcción obra civil? Bueno, muchachos, entonces aquí tengo un componente, número que se ve componente, requisito a avalar, evidencia esperada, calificación, hallazgo y prioridad. Esto es cómo debemos hacer la evaluación, muchachos, que es esto, lo que tengo aquí. Aquí le tengo este paso a paso para que sí. Es una guía, muchachos, esto es una guía para la implementación. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar este, esta evaluación? Entonces, estos son ejemplos práctico, de acuerdo pues a la normatividad legal vigente aplicada para el sector de la construcción obra civil. Estamos hablando de documentos vigentes a la fecha de hoy, 27/07 del 2026. Entonces tengo aquí un componente, un requisito avalar, la evidencia esperada, la calificación, hallazgo y prioridad, muchachos. Entonces, componente, entonces aquí tengo el componente de responsabilidades, requisitos a avalar, evidencia esperada, calificación, hallazgo. Entonces, responsabilidad, entonces componentes. Estamos en la evaluación inicial, entonces responsabilidad, entonces requisito hablar. ¿Qué vamos a hablar aquí? Entonces, existe responsable del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo designado formalmente. Actividad esperada, entonces evidencia esperada, entonces acta, contrato, perfil, licencia en seguridad y salud en el trabajo cuando aplique, porque cabe recalcar que las licencias, las licencias tienen cierto. Hay licencia, por ejemplo, para realizar el sistema, entonces tiene que ser por licencia ABC. Entonces, técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas. Cada una tiene un campo de aplicación totalmente diferente, muchachos. Entonces, aquí tengo la parte de responsabilidades. Entonces, requisito hablar. Entonces, en roles, responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo están definidos por cargo. Entonces, evidencia esperada, matriz de responsabilidades, manual de funciones. Entonces, evidencia esperante, matriz de responsabilidades, manual de funciones. Recursos. En la parte de recursos, existe asignación de recursos para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, evidencia esperada, presupuesto, compras, contratación, dotación. Afiliación, entonces todo trabajador propio es afiliado a seguridad social. Es un aspecto esperado. Y un requisito a evaluar. Bueno, entonces aquí tenemos, seguimos. Entonces, componente, requisito a avalar, evidencia esperada, le vamos a dar aquí una calificación. Entonces, un requisito a avalar, una evidencia pues que esperamos que esté
una calificación, un hallazgo y una prioridad. Entonces tenemos aquí en el componente de responsabilidad, entonces un requisito a evaluar. Existe responsable del sistema de gestión designado formalmente. Entonces, ¿qué esperamos de esto? Entonces, ¿qué esperamos? Entonces, acta firmada, contrato, perfil, licencia de seguridad y salud en el trabajo. Cuando aplique, estos son los soportes de evidencia de los requisitos a evaluar del componente de responsabilidades. Y entonces aquí le vamos a dar una calificación, si existe, no existe, está medio, prioridad, entonces calificación, hallazgo, prioridad. Para eso es esta tablita que tengo aquí, muchachos. Es el método de evaluación. Esto, vean, métodos de evaluación. Cumple, o cumple, o cumple, o no aplica. Entonces aquí tengo de 0 a 1, 2 o nada. Entonces, para eso es esta tablita. Calificación, interpretación, acción requerida. Esto es en el rango en la clasificación del resultado general, muchachos. Entonces, para eso es esta tablita, muchachos. Calificación. ¿De qué calificación le vamos a dar? Entonces, no cumple, cumple parcialmente o cumple, que es 2. Entonces, si esto cumple, entonces aquí le vamos a hacer le vamos a poner una calificación, por ejemplo, cumple todo. Entonces, todo, que quiere decir que está bien. Entonces, aquí en la parte de responsabilidad, entonces un requisito avalado. Entonces, tengo roles y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Están definidos por cargo. Y aquí la evidencia esperada, entonces lo que esperamos es matriz de responsabilidad manual de funciones. Y si está media, muchachos, entonces le vamos a ¿qué me hizo? Y entonces, si está media, entonces, por ejemplo, aquí en la descripción, existe evidencia incompleta, desactualizada o implementación parcial. Entonces aquí un criterio avalado. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, un número 1. O sea, está la documentación, pero está totalmente desactualizada, no como lo pide la normativa. Entonces le vamos a dar una calificación de 1. Cumple parcialmente. Entonces, como descripción, entonces, existencia de evidencia incompleta, desactualizada o implementación parcial. Entonces aquí le vamos a dar un valorcito de 1. Estos son ejemplos, muchachos, para que ustedes puedan... 1. Y entonces aquí el hallazgo, vamos a escribir que es hallazgo. Entonces el hallazgo es esto. Entonces, ejemplo, información. Existe una información, pero está desactualizada. Pero está desactualizada a la normatividad vigente. No me hizo. Entonces, seguimos, muchachos. Entonces, aquí en la parte de recursos, entonces, requisito hablar. Entonces, existe designación de recursos para el sistema de gestión, entonces presupuesto, evidencia esperada, entonces presupuesto, compras, contratación, dotación. Entonces aquí le vamos a dar le vamos a dar un número.
muchachos. Un numerito hay una calificación de acuerdo pues a la tabla que le tengo anteriormente. Entonces, el hallazgo. Entonces, aquí vamos a escribir los hallazgos, muchachos. Entonces, estos son ejemplos, muchachos, que yo tengo. Entonces, por ejemplo, no cumple. Entonces, por ejemplo, aquí existe evidencia suficiente, actualizada y aplicada. Entonces, cumple. Entonces, aquí le vamos a dar un porcentaje. Por ejemplo, 2. Y aquí en hallazgo existe evidencia suficiente, actualizada y aplicada, muchachos. Y aquí en la parte de prioridad, pues entonces aquí vamos a escribir si es prioritario o le vamos a dar importancia o mejor dicho, la importancia que tiene este documento, muchachos. Aquí en la parte de prioridad, calificación, hallazgo y prioridad. Entonces, ¿cuál tiene más prioridad? Entonces, aquí para eso es el método de evaluación, muchachos. Entonces, prioridad, por eso dice prioridad. Entonces, y en contratista, entonces aquí en contratista tengo contratista, del método de evaluación contratista, presentan soporte de seguridad social, aspecto avalado, entonces planillas, certificados, control documental. Y entonces aquí le vamos a dar una valoración y aquí es los hallazgos y aquí prioridad, muchas. Entonces aquí en la política de seguridad y salud en el trabajo, la política de seguridad y salud en el trabajo está documentada, firmada y fichada, entonces aquí eh, política vigente. Entonces, ¿qué evidencia necesitamos? Entonces, evidencia esperada, política vigente. Entonces, si esa política está firmada, si está totalmente como lo pide la normatividad, si está fechada, si está documentada, si está acorde a los objetivos del plan de trabajo anual, acorde al sistema, a los objetivos del sistema de gestión. Entonces, quiere decir si está todo totalmente. Entonces, aquí le vamos a dar una calificación de un grado de 2, muchachos. ¿Por qué? Porque cumple totalmente tal cual como lo pide la normatividad, muchachos. Entonces, estos son un ejemplo de cómo ustedes deben hacer la valoración del sistema de gestión con la finalidad de calcular o sacar un porcentaje. ¿Qué porcentaje tenemos, muchachos? Si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo o qué podemos pues, estandarizar, muchachos. Entonces, esa es la finalidad de hacer la evaluación inicial, muchachos. Entonces seguimos, muchachos. Entonces, aquí eso es en cuanto a la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces le vamos a dar también un porcentaje, muchachos, para calcular el porcentaje, muchachos, de cómo estamos frente a la normatividad legal vigente. Entonces, estos son formaticos. Aquí yo abajo le voy a escribir, aquí tengo la evaluación de la política, de los objetivos, de la evaluación inicial, del plan anual, de la matriz legal, de la matriz de peligro. Y así sucesivamente podemos hacer con todo esto, muchachos. Para eso esta evaluación inicial. Tengo la matriz de peligro, capacitación, inducción, reinducción. ¿Qué más tengo por aquí? COPAS, convivencia, emergencia, brigada, elementos de protección personal. Estos son requisitos para la evaluación inicial, las alturas, son evaluaciones. Esta evaluación inicial aplica para el sector de la construcción, obra civil, andamios, excavaciones, maquinaria, cizaje, electricidad, trabajo en caliente, espacios confinados, demoliciones, herramientas, químicos, orden y aseo, señalización, residuos, medicina preventiva, riesgo psicosocial, incidentes y accidentes, investigación de accidentes, indicadores, inspecciones, auditorías, acciones, contratistas, gestión documental, gestión del cambio, revisión gerencial, mejora continua. Entonces ya a la final, pues, pues vamos a sacar nuestra propia conclusión de cuánto es el porcentaje medible pues, del sistema de gestión. Para eso se hace la evaluación inicial, que esto es depende pues del- esto es con la finalidad de hacer nuestro plan de trabajo anual, muchachos. A ver, ¿de qué tenemos que vamos a incluir dentro de este plan de trabajo anual, muchachos? Para la realización o implementación del sistema de gestión. Entonces aquí tengo una evaluación específica de riesgo crítico en obra civil. Entonces aspectos, criterio de evaluación y evidencia. Entonces aspecto, personal autorizado, criterio de evaluación, trabajadores con formación vigente y actitud médica. Como evidencia, entonces evidencia, pues certificados y conceptos médicos. Aquí otro ejemplo, un aspecto. Entonces tengo permiso de trabajo. Un criterio de evaluación entonces serían los permisos diligenciados antes de iniciar cada una de las actividades. Y como evidencia, pues voy a tener constatado pues el formato firmado.
Aquí en excavaciones y zanjas, entonces un aspecto sería, en excavaciones y zanjas, un aspecto sería la inspección previa, criterios de evaluación, entonces sería la verificación diaria de condiciones de excavación y como evidencia, pues la lista de chequeo. Así sucesivamente vamos a hacer con maquinaria pesada, con riesgo eléctrico, con izajes de cargas, con trabajos en caliente, aquí tengo los criterios de evaluación, con los elementos de protección personal, espacios confinados, identificación de brecha, clasificación de brechas. ¿Qué más tengo por aquí? Y aquí tengo la matriz de brecha. Tengo un componente, tengo la brecha identificada, requisitos asociados, la evidencia actual, el impacto, lo que causa la prioridad, si es alta, media, baja, y la acción requerida. Y en el plan de acción derivado, pues el plan de acción es derivado pues, de la evaluación inicial. Entonces, aquí tengo una estructura del plan de acción. Entonces, el plan de acción debe contener lo que son hallazgos o brechas, causas identificadas, acción correctiva preventiva de mejora, responsable, recursos requeridos, fecha de inicio, fecha de cierre, prioridad, indicador de seguimiento, evidencia de complemento, el estado que es la verificación de la eficacia. Entonces, aquí tengo la matriz del plan de acción, que es esto, muchachos. Vean. Ay, perdón. Matriz del plan de acción, brecha, hallazgo, causa probable, acción, prioridad, responsable, y así sucesivamente tengo los diferentes formatos. Vean. Estos formaticos para. Aquí tengo informe de la evaluación inicial. Entonces, dentro del informe de la evaluación inicial, muchachos, ¿ustedes qué debe contener como mínimo una portada, unos objetivos, un alcance, una fecha de evaluación, equipo evaluador, descripción del proyecto, metodología aplicada, marco normativo, documento revisado, frente de obra auditada, personal entrevistado, criterio de calificación, resultados generales, resultados competentes, hallazgo principal y brecha identificada? Así, muchachos, que, bueno, así sucesivamente, pues no me quiero extender más, muchachos, y así, pues, si ustedes necesitan, aquí tengo los formatos de lista de chequeo. Bueno, aquí tengo todos los formatos, muchachos. Estos son formatos para aplicarlo, muchachos, en cuanto pues, al sistema, a la evaluación inicial, muchachos. Entonces aquí tengo todos estos formatos. Y pues no me quiero extender mucho, muchachos, porque pues esto es un tema bastante largo, pero así más o menos es así se realiza la evaluación inicial, muchachos. Estos son ejemplos, pues, para que ustedes realicen sus actividades, realicen sus trabajos. Cualquier duda, cualquier inquietud, muchachos, si ustedes necesitan mi asesoría, pueden contar conmigo, muchachos. Aquí abajito lo ves, bueno, mi número de teléfono es vea. Este es mi número de teléfono. Para asesorías, capacitaciones, entonces mi número de teléfono es 313-4000-325. Este es mi número de teléfono para asesoría en cuanto al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ese es mi número telefónico. Muchísimas gracias.